A ver qué más. Y de los que tienen que regularizar su inscripción, por favor, la siguiente ya empiezo a controlar quiénes están en el curso y le estuviera dando estos días para que regularicen a aquellas personas que no están en el paralelo. Bien, entonces ya estamos con 11 personas. Supongo que se irán agrupando. Yo les había dicho que 12 y cuarto máximo se les iba a enviar el enlace para que no se nos haga muy extenso la materia o sea muy aburrido, ¿no? ¿Alguna pregunta tuvieran? Más que todo en cuanto a las notas y los que han ingresado recién al grupo de WhatsApp, los nuevos, digamos, ¿no? Porque la anterior clase ya me había poquito ya explicado cómo vamos a hacer nuestro manejo de la materia. Y para algunos que ya me conocen, los que han pasado conmigo contabilidad general, entonces ya conocen mi metodología de trabajo. ¿Alguien quisiera consultar algo? No les escucho. Tengo buen audio primeramente, por favor. ¿Se me escucha bien? Ah, ya, perfecto. Muchísimas gracias. Bien, entonces, si no hay preguntas, empezaremos nuestro avance. Bueno, la anterior clase había dicho que el tema uno y tema 2 son netamente teóricos, así que no. El primer tema era introducción a contabilidad de costos. Tema número 2, ahora lo vamos a avanzar, que justamente es el plan de cuentas y sus movimientos, que este tema se ha visto en contabilidad general. Ya, entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio y ver, digamos, sus conocimientos en contabilidad, lo que han llevado el anterior semestre. ¿Ya? Y es también teórico. En la última parte estoy metiendo algunos pequeños ejemplos para aplicar algunos conceptos y veremos cómo nos va. Ya, pero así ejercicios no son, simplemente son, quiero demostrar la parte teórica, cómo se aplica en la parte práctica. Ya, y a partir del tema 3 de que vamos a llevar la siguiente semana, ahí ya estuviéramos ingresando con ejercicios prácticos y desde ahí yo empiezo a hacer las grabaciones. ¿Ya? Ah, hoy me acabo de fijar también la plataforma no está actualizada para que yo suba material en cuanto a ya el tema uno. Les voy a subir el PDF. Del tema 2 también voy a subir el PDF, también las diapositivas si gusto, no hay problema. Y vayan armando, por favor, su cuaderno de contabilidad de costos. Los PDFs que yo les mande, imprímanlo, porque de ahí yo voy a sacar preguntas para el examen teórico. ¿Ya? Para los nuevos, yo tomo dos exámenes por si acaso. Por eso han visto las opciones, dice examen teórico vale tanto puntaje y el examen práctico vale tanto, ¿no? Entonces pueden ser 15 preguntas entre verdadero y falso o elección múltiple, que les va a tomar más de 15 a máximo 20 minutos, dependiendo la cantidad de preguntas que yo vaya a poner en la plataforma y ya tiene una calificación ahí. El que tiene mayor puntaje es el examen práctico, ¿no? Entonces, la teoría que yo les voy a subir a la plataforma, agarren ese archivito y empiecen a imprimir y tengan todos los temas, ¿ya? Porque les aclaro que el examen final yo lo tomo desde el tema uno hasta donde avancemos, ¿ya? Entonces va a entrar todo. Entonces yo siempre, consejito que les doy es que siempre aprovechen el primer parcial y el segundo, porque el examen final es de todo lo avanzado. Entonces yo puedo meter un ejercicio desde el tema 3 o hasta el último que hayamos llevado y entonces ahí un poco más complicado, ¿no? Bien, con eso empezaríamos nuestra clase y hoy vamos a avanzar el tema número 2. Voy a compartir pantalla. Si pasase algo con mi audio o se congela la pantalla, siempre dígame, por favor, para que yo no esté ahí. A veces pasa y me dicen que se congeló cuando yo seguía explicando pensando que pasaba la diapositiva. ¿Ya? Entonces vamos a compartir pantallita. ¿Cómo vamos?
¿Tengo pantalla completa? Sí, licenciada. Muy bien. Entonces empezamos. Tema número 2, plan de cuentas y sus movimientos. Entonces, vamos a empezar con un pequeño concepto. El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias o que va a utilizar una empresa para poder registrar sus hechos contables o las transacciones que vayan a suceder. ¿Ya? Entonces, les decía, este tema sí se ha visto en contabilidad general, entonces estaríamos haciendo un pequeño recordatorio, ¿no? Y un poquito aplicando ya a lo que es contabilidad de costos. Pero el plan de cuentas en sí es general, ya porque ahí han debido ver, está ahí cuentas de balance, cuentas de resultados, ¿no? Y lo que nosotros nos vamos a centrar en la materia justamente son las cuentas de que vamos a aplicar en la contabilidad de costos, ¿ya? Nos vamos a centrar en sí en las cuentas de resultados, ingresos y gastos. Entonces, el plan de cuentas es una relación entre cuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y también cuentas de orden, ¿ya? Para lo cual su estructura tiene que ser flexible, ¿ya? Una empresa, habíamos visto en el tema número 1, clasificación de las empresas según su rubro. Hay las manufactureras, que les di, las mineras, las agroforestales, etcétera. Hay infinidad. No puedo yo hacer el mismo plan de cuentas para una minera, digamos. No puedo, ¿ya? Por eso tiene que ser flexible. Al decir eso, quiere decir que, digamos, la empresa va a escoger qué cuentas necesita, ¿ya? Entonces, nosotros en la materia más nos vamos y lo que yo les voy a pasar en el PDF van a ser cuentas que vamos a utilizar para empresas industriales, exclusivamente industriales, ¿ya? Entonces, y tiene que adecuarse a la necesidad de cada empresa. Si una empresa ofrece servicios en cuanto a alimenticios, entonces sus cuentas van a variar a una empresa industrial, ¿ya? Entonces, no podemos decir que hay un plan de cuentas general para todos, no, ¿ok? Para la estructuración de un plan de cuentas, cada empresa debe tomar los siguientes aspectos importantes. Ahí está lo que es la naturaleza, ahí está lo que es la magnitud, ahí está lo que es la ubicación y también lo que es lo legal. Al decir la naturaleza, voy a identificar la actividad principal a la que se dedica, ya sea nuestra empresa ya comercial, ya sea industrial o minera, ¿ya? En cuanto a la magnitud, está referido más que todo al tamaño productivo de la empresa. Les decía, a veces las empresas cuando están iniciando, su producción es mínima, ¿no? Pero una vez que ya está catalogado y ya tiene reconocimiento y más que todo la marca ya es muy reconocida, entonces ahí su producción es más grande. Entonces ahí tenemos que ver según la magnitud, digamos, el tamaño que se vaya a hacer en cuanto a la producción de la empresa. Ahora, la ubicación. Identificamos si se cuenta con sucursales o no. ¿Ya? Ya las empresas medianas, pequeñas y las grandes, más que todo nos vamos a referir a las empresas grandes, tienen sucursales, ya sea en el interior, o sea, dentro del departamento, digamos, o en otros departamentos. Y las más estratégicas, lo vamos a llamar así, en cuanto a la importancia de movimiento económico, estarían, si tiene, digamos, su ambiciones sería La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Siempre el movimiento económico está sondeado en esos tres departamentos, ¿ya? Entonces, o también tal vez no tienen otros departamentos, pero sí tiene sucursales, unas dos o tres, dentro del, digamos, del departamento de La Paz, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y en cuanto a lo legal, tiene que estar ordenado en cuanto a las legislaciones, como ser la parte tributaria, impuestos en cuanto a municipalidades y todo lo
Esto sí lo han visto en contabilidad general. Tenemos las cuentas reales, las cuentas nominales y las cuentas de orden. Las cuentas reales, también llamadas cuentas de balance o cuentas acumulativas. Estas cuentas son aquellas en las digamos, que posee la empresa en forma permanente y ahí vamos a encontrar lo que les digo, el activo, cuentas de pasivo y cuentas de patrimonio, ¿no? Y con estas cuentitas hemos trabajado o se ha trabajado en contabilidad general, ¿ya? Han trabajado más con las cuentas reales. Ahora, en cuanto a las cuentas de resultados o también llamadas nominales, son las cuentas justamente representan los ingresos, los gastos y los costos, ¿ya? De un producto que se vaya a elaborar en una actividad económica de la empresa en un periodo determinado, ¿ya? Entonces, en contabilidad de costos, ahora, si ustedes les digo, en contabilidad general se ha trabajado con las cuentas reales. Ahora en contabilidad de costos nos vamos a centrar en estas cuentas de ingresos, gastos y costos que vaya a obtener o realizar la empresa en la elaboración de sus productos. ¿Ya? Y también la otra es cuentas de orden, ¿no? Las de orden son las que bueno, son aquellas que no afectan y tampoco se modifican las cuentas de balance o de resultado, ¿ya? Entonces, estas cuentas de orden, como su nombre mismo lo dice, ahí puede estar, por ejemplo, los contratos de compra y venta, algunas construcciones que se vayan a realizar dentro de la fábrica, garantías o documentos recibidos, ¿no? Entonces, cualquier hecho que vaya a suscitarse en la empresa tiene que estar regulado y a veces no, en un plan de cuentas, como les digo, no es generalizado y no vamos a encontrar. Entonces ahí ya el contador o el encargado de la contabilidad de la empresa tiene que poner ahí un orden. Ya le pondrá algún nombre según lo que vaya a suscitarse, ¿no? Entonces, cada empresa es un mundo muy aparte y hay cosas que aparecen y entonces hay que darle algún no le pondremos un nombre aditivo y lo que va a hacer es darle un orden para que, digamos, esa transacción se refleje en la empresa. ¿Ya? Entonces, pero estas cuentas, como dice, no van a afectar a las cuentas de balance ni a las cuentas de resultado. ¿Ok? ¿Qué más? A ver, codificación y estructura. En cuanto a esta parte, sí, también hablando en las cuentas de balance, la codificación justamente bueno, las más usuales son que se han realizado en contabilidad general, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo del activo, ahí va al grupo, aquí podría haber puesto pasivo, también va al grupo, ¿no? Activo corriente, eso es un subgrupo. El rubro, vamos a llamarlo lo que es disponible, y la cuenta recién va a ser lo que es, por ejemplo, Caja Moneda Nacional, aquí pueden entrar bancos. Lo mismo va a pasar con las cuentas del pasivo. Aquí podría haber sido el grupo pasivo, pasivo corriente, el subgrupo, pero ya en el pasivo ya no había el rubro, directamente era la cuenta, ¿no? En las cuentas de resultados, entonces ya no hay activo, bueno, así va a haber el grupo que va a entrar ingresos y directamente se va a ir a lo que es la cuenta. Ya no hay activo corriente en este caso vamos a hablar de subgrupo o peor aún, un rubro. ¿Ya? Entonces, sí vamos a tener en las cuentas que nosotros vamos a trabajar en, más me refiero a eh, las cuentitas de resultados, ingresos y egresos. Bien, una de las formas más que vamos a, digamos, verla en cuanto a las formas de aplicar la codificación justamente va a consistir en asignarles números. Eh, bueno, las empresas ya están más estructuradas en cuanto al manejo de sus cuentas. Y para eso hacen contrataciones de informáticos que están relacionados al sistemas y hacen sus contratan, ¿no? Para que se los elaboren softwares directamente para que ya esté todo ya
metido en el sistema informático y así los contadores puedan introducir directamente las transacciones o operaciones que está realizando la empresa. Entonces, esto de lo manual ya no se ve mucho en las empresas, más bien es todo ya, más estamos rodeados por la tecnología y va introduciéndose. Mira, por ejemplo, yo en este caso, yo más manejo el Excel porque incluso algunos contadores, cuando agarran, digamos, ¿no? A empresas pequeñas, que ellos no son trabajadores internos, más son externos y simplemente les mandan información para que ellos puedan elaborar sus estados financieros, hacer sus declaraciones mensuales de impuestos y todo lo demás. Entonces, ellos manejan más que esto del Excel. A mí también, para los que me conocen, yo trabajaba o trabajo bastante con Excel en cuanto a la resolución de los ejercicios. En contabilidad de costos vamos a hacer lo mismo, vamos a trabajar con el Excel y ahí vamos a ir resolviendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a mí me facilita el sumado, el restado, incluso las columnas, el orden que debe de tener. ¿Ya? Entonces, si yo lo estructuro de una manera o le doy una rectura, traten, no les digo, pero hagan lo que yo hago porque a veces me hacen, ya no estarán trabajando en Excel, pero lo hacen manualmente. Pero si ustedes no le dan la forma o la estructura que yo les doy respetando las columnas, me hacen una sumatoria y al final el resultado, ¿de dónde me habrán sacado? ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Háganlo manualmente, pero respeten. Si yo estoy haciendo, digamos, una columna acá donde estoy restando, en la otra columna lo estoy sumando, hagan eso, por favor, porque cuando hacen manualmente eso y he encontrado varios exámenes, todito lo suman, todito, todos los datos y obviamente que no es el resultado, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con ese aspecto, ¿ya? No van a trabajar en computadora, muchos lo harán manualmente y eso está perfecto, no hay ningún problema, pero respeten esa parte. Bien, la estructura, digamos, ¿no? En el plan de cuentas, que lo vamos a, ahorita lo vamos a pasar al siguiente, y ahí quiero explicarles eso. El plan de cuentas, mira, la primera parte han debido ver lo que les decía, activos, pasivos y cuentas de resultado. Ahora nosotros en contabilidad de costos nos vamos a centrar acá. Cuentas de resultado. Ahí tengo lo que son los ingresos y vamos a trabajar bastante con esto de las ventas, ¿ya? ¿Ya? Las ventas netas, más conocidos. Es donde, bueno, en donde se registra todo lo relacionado con los ingresos por concepto de ventas. Por ejemplo, los ingresos que se generan por la venta de productos o por la prestación de servicios, dependiendo mucho de la actividad comercial de la empresa, ¿ya? Por otro lado, también se encuentran cuentas generales de costos directos. Ya vamos a tener lo que es costos directos y costos indirectos. Todos esos conceptos de costos lo vamos a ir, ¿qué les digo? Desglosando a medida que vayamos avanzando tema por tema. ¿Ya? Ahorita estaríamos de una forma general hablando todo lo que se va a abarcar en contabilidad de costos y cómo vamos a ir aplicando estas cuentas. ¿Ya? Ventas, les decía, una de las más principales que vamos a generar en nuestro estadito de resultados. Luego venta de productos terminados, vamos a utilizar eso. Ventas de material defectuoso. Y estas cuentas existen en las empresas, ¿ya? Por ejemplo, esto de material defectuoso lo vamos a trabajar justamente en la parte final de este tema, con pequeños ejemplos bueno, que les he sacado. Y van a ver que sí sucede en las empresas de que adquirimos cierta cantidad de material, pondremos materia prima, que había sido defectuoso. Entonces se utiliza. Ventas de productos semi elaborados, venta de materia prima. Entonces, devolución sobre ventas, ¿ya? Siempre que nosotros como empresa o como personas particulares hayamos adquirido de cualquier lado, digamos, cierta cantidad de producto, puede que para nosotros dos o tres productos estén mal o no funcione. ¿Qué hacemos? Hacemos la devolución a la empresa. Entonces, existe devolución sobre ventas. ¿Ok? Ingresos no ordinarios. Al decir ingresos no ordinarios, me estoy refiriendo a ventas de desperdicios. Por ejemplo, en la anterior clase les ponía un ejemplo de una curtiduría
donde se, se elaboraban zapatos, ¿no? Entonces, al hacer esto del recorte de la materia prima, que sería para mí el cuero, existían estos retazos. Para nosotros son desperdicios ya para la empresa, pero hay gente que con esos desperdicios elaboraba llaveritos. Entonces venía y decía, véndame por kilos. Entonces se juntaba todo eso y se vendía. Entonces, al generar eso, esos desperdicios generaba un ingreso, ingresos no ordinarios, pero ya eran ingresos y había que hacer la contabilización y hacer el ingreso de ese dinero, ¿no? Entonces, existe para otro tipo de empresas que se dedican a otro tipo de actividad, igual tienen sus desperdicios, que eso es materia prima para otros menores productores, ¿no? Para que elaboren otro X producto. También hay intereses ganados. En esto de los intereses ganados, hay muchas empresas que prestan dinero a sus mismos trabajadores, obviamente con intereses bajos, ¿no? O que les van descontando por planilla, pero generar algún tipo de ganancia. Entonces ahí viene intereses ganados. Alquileres cobrados por adelantado. Hay muchas empresas o fábricas que tienen sus propios inmuebles, ¿no? En cuanto uno que se dedica a plantas, pero podrían alquilar ciertos ambientes para o personas externas, ¿no? Entonces ya van generando otros ingresos, por eso son ingresos no ordinarios. O también ganancia por venta de activos fijos. Por ejemplo, esto de los activos fijos, me voy a referir a muebles y enseres, podría estar equipos de computación. Les decía, el equipo de computación simplemente tiene 5 años. En 5 años tendría que estar obsoleto ese equipo, ¿no? Pero hay muchos de nosotros o empresas que ese equipo sigue, está 15 años, pero sigue funcionando, se le da su actualización, qué sé yo, y, pero sigue, ¿no? Ayuda de alguna manera, ¿no? Pero en las empresas que ya están más actualizadas, más modernas, entonces, ¿qué hacen? Ese activo lo venden, ¿ya? Entonces, lo venden para adquirir otro más moderno, más actualizado. Entonces, pero ya está ahí generando otro ingreso, ¿no? Por la venta de ese activo. Diferencia de cambio. Las empresas industriales manejan en bolivianos y se maneja en dólares, ¿ya? Hasta que se ha mantenido el dólar ya bastantes años, no ha subido ni una bajada, tampoco una subida, entonces se ha mantenido ahí esta cuentita de diferencia de cambio que les digo, se manejaba bastante, ya sea de una forma positiva o también de una forma negativa, ¿ya? Entonces, siempre es importante tener esta cuenta porque no sabemos, ¿no? Cualquier momento puede haber esto de la variación del dólar otra vez. Como les digo, hasta el momento son varios años que se ha mantenido, entonces no ha habido mucho problema en cuanto a esta cuenta. Y el famoso ajuste por inflación y tenencia de bienes, más conocidos como AITB, ¿no? Entonces eso cuando se hace justamente el ajuste de cualquier activo, ¿ya? Entonces, no creo que lleguemos a haciendo a estos tipos de ajustes, eso más o menos se ve en contabilidad general cuando se hace las depreciaciones, ¿no? De los activos. Ahora, en cuanto a egresos o gastos, ahí vamos a tener lo que es costo de la mercadería vendida. Esto se va a utilizar bastante, esta cuenta, y ahí vamos a tener lo que es costo de ventas. Ya a partir del tema 3 vamos a utilizar costo de ventas, cuánto nos ha producido a realizar más que todo el costo de un X producto, ¿ya? Entonces vamos a utilizar bastante esa cuenta. Tengo también gastos y costos de operaciones. Gastos o costos de operaciones, ahí, perdón, ahí vamos a tener lo que es los costos de administración, los costos de venta y los costos financieros. ¿Ya? Entonces son tres departamentos que vamos a verlos y vamos a hacer sus clasificaciones. ¿Ok? Entonces, esta pequeña captura que he hecho de plan de cuentas es para simplemente darles un pequeño adelanto de las cuentitas que vamos a manejar. ¿Ya? Una vez terminando estas diapositivas, vamos a ir al PDF del tema y ahí vamos a ver así con amplitud todas las cuentitas. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta del plan de cuentas? Estoy con 5 minutos antes que se termine este primer enlace. ¿Nadie? ¿Está claro más o menos cómo vamos a abarcar esto del plan de cuentas?
Bueno, entonces, que se corte esto porque voy a pasar a a la siguiente diapositiva. Vamos a estar en movimientos de las cuentas y ahí quedaremos, por favor, porque ya se me va a cortar. Ingresan al mismo enlace, por favor, al mismo enlace. ¿Está bien? Zulik. Muy bien. Bien. A modo que se vayan uniendo sus compañeros, voy a volver a compartir pantalla. Perfecto. Tengo pantalla, ¿me confirma? Hola, hola, estoy con pantalla, ¿no? Sí, licenciada, en pantalla. Ok. Bien, entonces damos continuidad a nuestro tema número 2. Otro punto muy importante en esto del plan de cuentas, ok, son los movimientos de las cuentas, ¿ya? Cuando nosotros vayamos a realizar nuestros asientos contables, eh, tenemos que, digamos, por ejemplo, darnos cuenta si va a ir al debe o si va a ir a la columna del haber. Entonces, para eso nos sirve, digamos, más o menos en parte teórica, cómo podríamos registrarlo, ¿ya? Miren, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un activo, su valor inicial era ¿por dónde? Siempre era por la columna del debe, ¿ya? Y si aumentaba ese activo, aumentaba también por el debe. Y si ese activo disminuía, tenía que ir por la columna del haber. Un ejemplo claro, a ver, el activo más conocido, Caja Moneda Nacional. Si yo tengo la cuenta Caja Moneda Nacional y estoy haciendo la realización de las ventas de un X producto, obviamente que va a aumentar, ¿no ven? Porque la empresa está percibiendo dinero por esa venta que se esté realizando. Y eso quiere decir que si aumenta el dinero, ese activo, en este caso, caja, va a aumentar en la columna del DF. Ese monto yo lo tendría que registrar en esa columna. Pero ¿qué pasa si yo tengo que cancelar, por ejemplo, servicios básicos? Y digo, cancelo se está cancelando al contado. Ah, afecta a mi activo que es Caja Moneda Nacional. En este caso no va a aumentar, sino está disminuyendo porque voy a sacar dinero para pagar esos servicios. Entonces, ¿qué me dice la tablita? Que si ese activo disminuye, va a ir a la columna en la columna del haber. Entonces, el monto que yo vaya a cancelar por servicios básicos, lo registraré en la columna del haber. Eso es lo que me quiere decir el movimiento de las cuentas. Entonces, ustedes en contabilidad general han trabajado bastante con activo, han trabajado con las cuentas del pasivo y patrimonio. Estas tres cuentitas, estas son las cuentas de balance y ahí tenían valor inicial. Como les decía, el valor inicial del activo era siempre por el debe. El pasivo, al hacer una deuda que tiene la empresa, siempre arrancaba como en la columna del haber. Lo mismo pasaba con las cuentas de patrimonio, ¿no? Y al hacer las operaciones, en este caso las transacciones, entonces en el pasivo, por ejemplo, aumenta por el haber, se aumentaba. Y si ese pasivo disminuía, teníamos que registrarlo en la columna del debe. A ver, otro ejemplito con pasivo. Planilla de sueldos y salarios, ¿ya? Entonces es un pasivo y siempre es por pagar, ¿no? Siempre yo les decía a mis alumnos, si dice por pagar, automáticamente se nos tiene que venir a nuestra mente que es un pasivo,
¿ya? Todas las cuentas que digan por pagar son pasivos que la empresa tiene con terceras personas. En este caso serían las deudas, ¿no? Entonces, sueldos y salarios por pagar. Su valor inicial se va a registrar en la columna del haber. Y si, digamos, ese mes no he pagado y al siguiente mes también adeudo otra planilla, entonces va a seguir aumentando por la columna del haber. Tengo que registrar ese monto a la columna del haber. Pero ¿qué pasa? Digo, se cancela en el mes tanto la planilla de sueldos y salarios correspondientes al mes de febrero, digamos, ¿no? Entonces va a disminuir. Si yo debía, digamos, en cuanto al monto total de planillas y de sueldos y salarios por pagar de unos 5,000, estoy pagando de una planilla ya un sueldo a los trabajadores, obviamente que ya no va a ser los 5,000, van a ser, digamos, 4,000. Entonces va a ir a disminuir por la columna del debe, ¿no? Entonces, esta parte del movimiento de las cuentas me hacía reflejar eso y, digamos, en qué manera yo podría apoyarme y ver si realmente estoy haciendo bien mi transacción. Más que todo esto se realiza en el libro diario, cuando estás haciendo ya o te dan qué transacciones o operaciones has suscitado en la empresa, entonces tú tienes que ir registrando cada asiento contable. Y entonces te guiabas con esta parte. Ahora, ¿qué pasa en contabilidad de costos? Por ejemplo, los ingresos y los egresos no tienen valor inicial, ¿ya? Directamente van a ir a hacer las operaciones. Un ingreso va a aumentar por la columna del haber cuando haya alguna venta, por ejemplo. Y va a disminuir por la columna del debe cuando se suscite, digamos, algo en la empresa en cuanto a algún tipo de, vamos a ponerlo ahí un ejemplo de eh, devolución, por ejemplo, ¿no? Entonces, es todo lo contrario que pasaba con las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Lo mismo va a pasar con los de egreso, tampoco tiene valor inicial, pero dice que un egreso va a aumentar por la columna del debe cuando haya ingreso de dineros y va a disminuir por la columna del haber. Entonces, ahorita medio complicado porque no puedo yo manejar ahorita las cuentas como se podría hacerlo en el activo, pasivo y patrimonio. Aquí tenemos que hacer un proceso para saber realmente si va a ingresar o cómo nos va a ir en cuanto a la elaboración del producto, ¿ya? Entonces, de esta parte, en cuanto al movimiento de cuentas de ingresos y egresos, no se preocupen porque los asientos contables son, no diremos que son como del libro diario de contabilidad general, sino son más repetitivos y ordinarios. Solamente vamos a trabajar con cuentas, una cuenta en el debe y una cuenta en el haber. Algo que se está elaborando va a ingresar por el debe y algo que se está saliendo, por ejemplo, salida de materiales, va a salir por el haber, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a ir viendo con tranquilidad, pero ya en los ejemplos prácticos. Ahorita no quiero que se me asusten y se me complique la vida, ¿ya? Entonces, esta es la parte más sencilla que se va a ver en contabilidad de costos en cuanto a los asientos contables, ¿ya? Pero si quisiera manejarlo como se ha visto en contabilidad general, digamos una pequeña chanchulla, ¿cómo va a aumentar? Si va a ser por el debe o va a disminuir por el haber. Entonces nos podemos basar en esta pequeña regla. Pero como les digo, los asientos contables, digamos, son la última parte que se va a ver en contabilidad de costos y es bien monótono. No existen muchas cuentas, ¿ya? Por ejemplo, en contabilidad general se veía, ¿no? IVA y se veía varias cuentitas, pero ya van a ver que en contabilidad de costos vamos a ser más directos, ¿ya? Ingreso de materiales, almacenes contra, eh, qué sé yo, inventario final de almacenes, ¿no? Es directamente así. No, no, vamos a jugar con lo que esté en el ejercicio. No nos vamos a centrar en lo que se hace en el libro diario en cuanto a contabilidad general. ¿Ok? Entonces, esta parte van a ver que ya en la parte de bueno, cuando estemos realizando yo los ejercicios, van a ver que es bien sencillito. Seguimos. Ahora, en cuanto a conceptos básicos, esto quiero que sí en este tema, quiero que me diferencien bien qué es costos, qué es gastos, qué es ingresos y lo más importante, qué son las pérdidas. Ya que con esos conceptos nosotros vamos a poder determinar en cuanto a la producción que se realice en una empresa, si realmente ha sido
el costo o ha sido gasto. Mayormente existen estos dos, digamos, un poco de contradicción y piensan que es lo mismo, costos con gastos. En cuanto a ingresos y pérdidas, yo creo que ahí está más claro el panorama. No hay mucha confusión, pero sí en estos dos, gastos y costos. Entonces, vamos a decir que los gastos, no, empezaremos por los costos, perdón. Los costos justamente son los beneficios sacrificados para obtener bienes y servicios. Y justamente estos son medidos en moneda vigente. Nosotros manejamos el boliviano como una forma de controlar si está aumentando o está disminuyendo los activos o puede ser algún pasivo en cualquier aplicación que se vaya a tener en la empresa. ¿Ya? Entonces, son beneficios sacrificados, dice, beneficios sacrificados para obtener ya sea un bien o un servicio. ¿Ok? Ahora, en cuanto a los gastos, ¿qué son los gastos? Es un costo que no es vigente por cuando ya se ha producido un beneficio, digamos, los costos no son consumidos y se espera que produzca algún beneficio futuro. ¿Ok? Entonces, estaría en lo contrario de costos. Repito, los costos no son consumidos, ¿verdad? Y se espera que se produzcan algún beneficio futuro. Entonces, por cuando ya, entonces, al decir costos, yo quiero decir que quiero obtener algo si voy a gastarme dinerito, ¿ya? Y los gastos ya es algo que yo lo voy a consumir. Ejemplo, yo quisiera comprarme un celular, a ver, pongámoslo así, ustedes, que los jóvenes están más interesados en eso. Me quiero comprar mi celular, pero digo, ya, lo voy a adquirir, pero posteriormente quisiera venderlo, ¿no? Quisiera usarlo, ¿no? Y muchos hacen eso, he visto en los estudiantes eso, ¿no? Adquieren un aparato telefónico, lo usan unos 3, 4 meses, digamos, hasta que ya han visto todas sus opciones, lo han revisado de pies a cabeza y dicen, ya, quiero otro. Porque eso de la tecnología, chicos, siempre, cada mes, incluso cada semana, van saliendo nuevos, ¿verdad? De diferentes marcas, pongámoslo, pero cada empresa va volviendo a innovar. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que en cuanto como les decía, los equipos de computación cada 5 años ya son obsoletos, ¿ya? Entonces eso es lo mismo, va en los celulares. Cada día que pasa, salen nuevas, que les digo, con nuevas opciones, con nuevas didácticas. Entonces, tu celular que tú adquiriste, digamos, yo me compré pongámoslos, con 3.000 bolivianos me compré el celular. Para de aquí a un mes, ese mi celular ya no va a valer pues, los 3.000 bolivianos, ya ha bajado, ya valen 2.500, 2.700, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo no voy a poder recuperar el dinero que yo he invertido, ¿no? Y yo siempre les decía en contabilidad general, todos los activos se deprecian. Al decir se deprecian, quiere decir que van bajando su valor acumulativo. El único activo que nunca baja, sino más bien tiende a subir o a duplicar, a triplicar, son los terrenos. ¿Ya? Entonces, si ustedes alguna vez quisieran invertir su dinero, siempre aplíquenlo a los terrenos. Yo sé que muchos de ustedes están en esto de que yo quiero un celular nuevo, quiero una movilidad, pero siempre tengan en cuenta que lo que van a invertir en ese activo, que es, como les digo, lo vamos a llamar de esa serie o de esa forma tecnológico, ya sea de movilidad, de celulares, lo que ustedes llamen, tiempo que pasa, tiempo que se deprecia y no se recupera el mismo monto, ¿ya? Y lo que pasa, lo contrario, lo que les decía en los terrenos, sí. Puede pasar 2 años. Si tú has invertido en unos 7.000 dólares en ese terreno, en esos 2 años puede que ya valga 9.000 hasta 10.000 dólares, ¿no? Entonces, es el único activo que siempre sube, pero los demás activos van bajando el precio que se ha adquirido, ¿ya? Por eso existe la devaluación o la depreciación. Entonces, yo
he querido tener un beneficio, adquirir ese celular, para mí es un costo. Posteriormente, ya lo he usado, ya lo he visto y quiero venderlo, ya para mí se convierte en un gasto, ¿ya? Porque ponte que yo lo he manejado, y, o sea, se me cayó y se me arruinó la pantalla. Tengo que hacer el cambio. Al hacer ese cambio, yo estoy haciendo un gasto, ¿no? Un gasto que no lo he previsto por, digamos, por hacer alguna actividad que tampoco pensé que lo iba a hacer, digamos, esa estructura en cuanto a mi celular, a hacer ese daño. Y quiero cambiarlo porque se ve horrible, no se ven mis mensajes, ya estoy haciendo un gasto, ¿no? Entonces, una cosa es el costo y otra cosa es el gasto. El costo es si yo quiero obtener algún beneficio para que posteriormente tenga algún rédito. Y eso es lo que hacen las empresas, ¿no? O en este caso más nos vamos a referir a las comerciales. Adquieren un producto, su costo. Yo veo, digamos, por ejemplo, quisiera traer unos 10 o 15 lavadoras de un lugar que me parece accesible al precio, ponerlo a mi tienda y venderlo a un precio que yo le voy a poner un plus en cuanto a la utilidad que quisiera ganar por, que les digo, por lavadora. Entonces, ya estoy viendo ahí mi beneficio. El costo siempre es buscar el beneficio al cual yo voy a, digamos, voy a sacrificar mis recursos. Así lo vamos a poner. Pero un gasto va a ser que yo he adquirido ese beneficio, eh, pero al hacer el uso de ese recurso que yo ya he adquirido, lo he hecho algún daño y para hacer algún tipo de reparación o aumentarle alguito, qué sé yo. Y eso ustedes los chicos lo van a ver mayormente en las movilidades, ¿no? Ay, quiero una movilidad. Perfecto. Adquirido el costo, estoy teniendo el beneficio de poderlo manejar, de poderme transportar, incluso para mi misma empresa, digamos, si yo vendo algunos productos, entonces me ayuda bastante. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿dónde va el gasto? Que la movilidad que requiere. Ah, que hay que cambiar el aceite, que las llantas están mal, que las bujías, o que no sé, qué tantas partes tiene la movilidad, que sí o sí hacen algún gasto y lo tienes que realizar, porque si no haces el cambio de aceite, ya la movilidad no te va a funcionar, ¿verdad? Entonces, el costo va a ser el beneficio que yo voy a obtener del producto que yo vaya a adquirir y el gasto va a ser el uso que yo le voy a dar, pero puede ocurrir ciertas contingencias o necesidades que vaya a tener ese artículo y entonces ya estoy incurriendo en el gasto. Ahora, en el ingreso yo creo que no hay mucho problema en el entendimiento de que es el precio de los productos que son vendidos o servicios prestados que yo voy a obtener en cuanto a la regalía que yo voy a obtener más la utilidad que yo le estoy poniendo, ¿verdad? Entonces, si como les digo, estoy con las lavadoras o los celulares y el celular obviamente no lo estoy utilizando, simplemente lo adquiero para venderlo, ya no lo estoy utilizando. Entonces ahí recién voy a obtener una ganancia, ¿no? Mayormente, digamos, traen artefactos, pondremos de línea blanca, de Iquique, de otros lugares y claro, no lo estás abriendo, están ahí encajonaditos, tú ofreces, tú has traído en 5,000 y lo estás vendiendo en 5,500 y ya estás teniendo ahí un ingreso, ¿verdad? Ahora, las pérdidas son los artículos o servicios que justamente en su totalidad o parte de ellos se devuelven sin ningún valor. Como les digo, al hacer siempre cualquier tipo de adquisición, algunos de esos productos siempre están defectuosos, están mal, no funcionan. Entonces, ahí estamos obteniendo una pérdida, ¿no? A veces cuando adquirimos grandes cantidades, no puedes revisar uno por uno, no se puede, ¿no? Entonces, agarrarás uno al azar y dirás, a ver si este funciona, todo está bien. Pero al momento que ya vas vendiendo por unidad, siempre encuentras alguna falla. Entonces ahí ya encuentras una pérdida, ¿no? Entonces, si has adquirido en 3,000 esa lavadora, lo has traído todo acá, o pueden que en el transcurso del trayecto pasó algo, algún golpecito, obviamente que ellos te han dado funcionando y tú lo traes y ya está. Ya no vas a poderlo vender porque ya no funciona, entonces ya para nosotros es una pérdida, ¿no? Entonces hay mucho cuidado en cuanto se trae productos ya, al menos de ese tipo de calidad que son sumamente grandes o que tienen precios elevados y haces una pérdida tremenda, ¿no? Ni vendiendo con todos los demás vas a poder, digamos, recuperar el monto invertido en cuanto a esos tipos de montos. A veces mejor es traer cosas pequeñas
que, digamos, si está defectuoso, entonces con una u otra venta se puede recuperar el dinero. Entonces, pero lo que yo quiero que quede bien claro es que es muy diferente el costo, los gastos y los ingresos. Son conceptos básicos en contabilidad de costos, pero que van a ir muy relacionados a las actividades que nosotros vayamos ya a desarrollar. Más que todo me refiero en la parte práctica, en la resolución de los ejercicios. ¿Ya? Entonces, siempre esto ténganlo muy en claro, muy en cuenta. Rayenlo, no sé, costos, gastos, ingresos y pérdidas, vamos a manejar bastante. ¿Ya? Bueno, y aquí sería el final del tema número 2. Y a lo que yo me quiero ir, voy a compartir pantalla para que apliquemos estos conceptos que hemos conocido ahora y hacer una pequeña demostración en cuanto al plan de cuentas, que simplemente es una pequeña captura y vamos a ver en el PDF que hay digamos, en su totalidad el plan de cuentas, ¿ya? Voy a dejar esta pantalla y me voy a ir a otra. Ahí está. ¿Tengo pantalla? Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, ese es el PDF que yo les quiero pasar para que ustedes lo impriman y vayan armando su cuadernito, ¿ya? Y aquí es lo que me quiero sentar. Miren, ahí está 2.5, el plan de cuentas. Ahí está lo que ustedes han visto con activo corriente, perdón, activos, las cuentas de activos con sus diferentes rubros. Y ahí está lo que es el pasivo. Hasta ahí, patrimonio. Ahí es donde se ha visto, normalmente se trabaja con esas cuentas. Nosotros les decía, lo que había hecho la pequeña captura en las diapositivas, nosotros vamos a bajar con el punto 4, que son cuentas de resultados, donde yo tengo lo que les había un poquito desglosado, las cuentas de ingresos, ingresos no ordinarios, egresos, ¿ya? Entonces, estas son las más importantes, la 4 y la 5, egresos con ingresos, ¿no? Y aquí no me quiero centrar en los gastos o costos de operación. Les decía, la empresa siempre va a tener eso. Cuando estemos elaborando la parte práctica, yo les voy a decir siempre, tanto tenemos en gastos de operación y los gastos de operación se dividen en tres partes. Tengo lo que son los gastos de administración, tengo los gastos financieros y los gastos de venta. ¿Ok? Entonces, esta es una parte muy importante en la contabilidad de costos. Yo puedo darle o vamos a resolver ejercicios donde va a haber directamente, voy a decir, digamos, el enunciado, sacar los gastos de administración son el 5% sobre las ventas netas. Lo mismo va a ser con gastos financieros, el 1% de las ventas netas, o en los gastos de ventas sacar el 3% de las ventas netas. ¿Ya? Entonces, en algunos ejercicios va a haber que no voy a decir gastos de administración, porque al decir gastos de administración que engloba todas estas cuentitas. Entonces, voy a dar, en algunos ejercicios vamos a encontrar que van a estar desglosados. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Clasificar. Puedo dar yo material de escritorio tanto, mantenimiento tanto, indemnización al personal tanto monto. Puedo sacar algunas de financieros, puedo poner más conocida como comisiones bancarias, intereses pagados, tanto. Entonces, lo que ustedes tienen que hacerme, por eso es muy importante que también lo tengan su plan de cuentas impreso y vayan clasificando. Ustedes pondrán, por ejemplo, título gastos de administración y van clasificando. Ahí corresponde material escritorio, ahí corresponde pasajes y viáticos, fletes y transportes. Luego pondrán título gastos financieros y me van clasificando según las cuentas que uno vaya a tener en el ejercicio. ¿Ya? Entonces no se me van a sorprender. Va a haber muchos ejercicios en que sí, yo directamente les voy a decir gastos de administración. Entonces, ustedes ahí no hay nada que clasificar, directamente van sacando los montos. Algunos ejercicios no da porque son un poquito largos y tenemos que hacerlo de esa manera. ¿Ok? Entonces, pero algunos sí me van a dar tiempo y ustedes me tienen que hacer esa clasificación.
¿Ya? Entonces es muy importante que ustedes en el PDF que yo les pase, sáquenlo de acá y imprímanlo ¿y qué cosa tienen que tener? Me tienen que tener su calculadora y su plan de cuentas, ¿ya? Para que nosotros trabajemos ya en la parte práctica. Entonces, familiarícense, puedo trabajar a veces con servicios básicos o también puedo poner energía eléctrica, voy a poner agua. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Unificarlo, ¿verdad? Entonces, energía eléctrica, agua, luz. Incluso otras empresas ya lo están poniendo como servicios básicos al Internet. Antes que pases toda la pandemia era, digamos, como un lujo, digamos, tener Wi-Fi en la empresa y todo lo demás, ¿no? Hoy en día ya no es un lujo, es una necesidad. Todos, creo que la mayoría ya tiene Wi-Fi en sus casas porque necesitamos. Entonces, servicios básicos va inmerso en energía eléctrica, va a ir agua, va a ir luz y va a ir internet. ¿Ya? Entonces, a veces yo les voy desglosados. Entonces, tienen que ustedes simplemente unirlo mediante servicios básicos y sumar todos los montos, ¿no? Entonces, eso es lo que han visto mayormente en contabilidad general. Digamos, esos conocimientos yo los voy a necesitar para que ustedes, cuando ya estemos resolviendo la parte práctica, ¿ya? Bien, entonces habíamos visto este plan de cuentas y habíamos visto los conceptos y ahora quiero que lo apliquemos en la parte ya un poquito práctica con estos pequeños ejemplitos donde vamos a determinar el costo, el gasto, ingresos y pérdidas. Este primer ejemplito lo haremos conmigo. El segundo, quien se anima que me haya entendido, me dicta y ya puede ir ganando puntos extras, ¿no? Les decía, persona que resuelva conmigo los ejercicios o quien se anime, cuando ya estemos en el tema 3, digamos, obviamente lo vamos a hacer conmigo uno y el 2 ya les puedo dar el enunciado. Quien se anima y antes que yo concluya el ejercicio de resolverlo, me envía, obviamente, internamente al WhatsApp, reviso si se coincide el resultado, entonces ya se van ganando puntitos extras. Los puntos extras es al final. Si tu nota final de voz fue 80 y has participado en clase y, bueno, has dado buenos resultados, has coincidido, tienes 3 puntos, entonces tu nota será de 83. Yo lo voy a sumar directamente. ¿Ya? Entonces es muy importante, yo les decía, que me participen en la clase. No es nomás estar de oyentes y ver. Entonces, si ustedes creen que van a poder resolverlo, muy bien, empiecen a hacerlo, me mandan fotografías, el resultado, listo, coincide con lo que he hecho, ya, punto extra. Y voy anotando en mi planillita. Entonces, a veces eso les ayuda bastante a muchos de sus compañeros de cursos superiores que hemos trabajado de esa manera y que les digo, ayuda incluso, a veces ese momento lo resuelven y ven dónde están fallando y salen de dudas, ¿no? Entonces, eso es muy interesante y eso es lo que a mí me gusta que ustedes practiquen, ¿ok? Entonces, a ver, empezamos. La empresa, dice, Chinita, compra 2 productos a bolivianos 1.700 cada uno. Perdón. Posteriormente, la empresa vende uno de los artículos en bolivianos 2.500 y el otro producto es castigado, entre paréntesis, dado de baja porque estaba defectuoso. Entonces, este pequeño ejemplo me pide determinar el costo, me pide determinar el gasto, determinar el ingreso y determinar las pérdidas, aplicando el concepto que habíamos visto anteriormente. ¿Cómo voy a determinar el costo? Dice, la empresa chinita compra 2 productos a bolivianos 1.700. El concepto de costo, ¿qué me dice? Beneficios sacrificados para obtener algún bien o un servicio. ¿Cuánto yo estaría sacrificando para hacer la compra de estos 2 productos? Entonces, simplemente, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar 1.700 por 2, porque estoy comprando 2 productos, quiero obtener algo, ¿no ven? Entonces digo, hacemos la multiplicación, 1.700 por 2 me va a dar 3.400. Entonces, para los que no, ahí vamos a poner entre paréntesis lo que estamos haciendo. 1.700, vamos a poner puntito, por 2. Y de ahí me va a salir 3.400. ¿Cómo voy a determinar el gasto?
el gasto. ¿Cómo voy a determinar el gasto? Aplicando el concepto. Digamos, el costo es algo que no está, bueno, es el sacrificio, ¿no? Que yo quiero obtener. Mientras el gasto, es decir, el costo del producto vendido. Ese es el gasto para mí. ¿Cuántos productos está vendiendo la empresa? Dice que de los dos que ha adquirido, la empresa vende uno. Solamente está vendiendo de los dos que ha adquirido, solo está vendiendo uno. Y ese para mí va a ser el gasto. Pero tengo que poner al monto que se está, bueno, que se ha adquirido. Entonces, para mí, el gasto va a ser ¿a cuánto se ha adquirido cada producto? A 1.700. Si la empresa hubiera vendido los dos productos, yo también hubiera puesto que el gasto hubiera sido 3.400. Pero me dice que la empresa solamente ha vendido de los dos que ha adquirido uno. Entonces, para mí el gasto va a ser 1.700. Entonces, y ahí lo vamos a poner para que se entienda qué quiere decir. Es decir, voy a poner el costo del producto vendido. Es decir, el costo del producto vendido. ¿No? Estoy haciendo muy detalladamente para que ustedes, digamos, en los dos ejemplitos que vienen, ustedes lo hagan solos, a ver quién se va ganando puntaje. Ahora, determinar los ingresos. Eso yo creo que está más fácil. Es lo que se ha vendido. La empresa vende uno de los artículos en 2.500. Entonces solamente ha vendido uno y los ingresos ascendieron a 2.500 bolivianos. Nada más porque se ha vendido solo uno, ¿no? Y en cuanto a determinar las pérdidas, me dice que de los dos se ha adquirido, solamente ha vendido uno. Uno estaba mal. Entonces la pérdida, ¿cuánto llegaría a ser? 1.700 bolivianos. Listo. Entonces, miren, estoy determinando el costo, determiné el gasto, los ingresos y las pérdidas. ¿Alguna pregunta en este pequeño ejemplo? Vamos a hacer unos dos más, pero quisiera que, digamos, esté claro para pasar al siguiente. Licenciada, Ya, buenas tardes. buenas Quería tardes. consultarle en el primerito, como dice, compra dos productos. Ujú. Ahí no lo he entendido. O sea, yo les he referido como si los dos productos lo hubiera comprado a 1.700. Entonces, quería consultarle por qué lo hemos multiplicado por dos. Eso, Bien. mi duda es esa. Ok, perfecto, muy bien. Dice aquí, la empresa chinita compra dos productos a bolivianos 1.700 cada uno. Cada uno está diciendo. Ah, ya, ya, ¿No? ya, ya, ahora sí, Entonces, mil eso setecientos sí me lo cuesta uno, 1.700 cuesta el otro. Entonces, yo lo he multiplicado por dos porque ahí está gastando la empresa 3.000, perdón, está determinando el costo con 3.400. Pero al decir el gasto, quiere decir, y eso lo he puesto acá, es decir, el costo del producto vendido. El gasto va a ser el costo del producto vendido. ¿Cuánto había sido el costo? El costo había sido 1.700 cada uno, pero ¿cuántos ha vendido de lo que ha adquirido? Solamente uno porque el otro estaba defectuoso. Entonces el gasto va a ser 1.700. Entonces, mucho cuidado en lo que están leyendo para que digamos, tal vez si no ponía cada uno, estaba muy bien su lógica de su compañero, que por los dos simplemente valía 1.700, pero aquí dice cada uno, ¿no? Entonces, siempre mucho control de lectura y para que se entienda el enunciado. ¿Cómo vamos con lo demás? Ingresos y pérdidas. Ok, muy bien. Dice determinar las pérdidas. Entonces, las pérdidas para la empresa chinita es el producto dado de baja o el que estaba defectuoso. Entonces, como ha adquirido dos, me dice que uno lo ha vendido perfectamente a 2.500 y el otro se ha castigado de baja. Para el que estaba castigado o el que estaba defectuoso,
Esa es la pérdida para la empresa. ¿Y cuánto le ha costado a la empresa adquirir ese producto? Le ha costado 1.700. Ya ahí está. La pérdida es de 1.700. ¿Ahora está más entendido? Entonces, ¿qué va a ser las pérdidas? Los productos que están mal, así claramente, los que están mal, defectuosos, que no tienen solución. Por eso dice que lo han dado de baja. ¿Ahora está más claro? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos al siguiente. Ejemplo 2. Dice, ¿quién se anima? Eh, ya puede estar resolviendo, me dicta los montos y si coincide, ya se va ganando su punto extra. Dice, la comercial Nobleza compra 6 productos a bolivianos 890 cada uno. Posteriormente, la empresa vende 3 artículos en bolivianos 200 cada uno y detecta 2 productos que se encuentran defectuosos. Entonces, ¿qué me dice? Se pide determinar el costo, determinar el gasto, determinar los ingresos y las pérdidas. Eh, Se me va a cortar, tengo 2 minutos, o 3, perdón. Eh, Pueden hacer captura de pantalla, pueden estar haciendo, vuelvo a hacer la conexión al mismo enlace y me dice yo, licenciada, y me dicta. Si se equivoca, paso al siguiente alumno. ¿Qué dicen? Está bien. Ya hagan captura de pantalla para que hagan, ahí está el enunciado. Ya se me va a cortar. Hago la conexión y me dice yo, licenciada, y me dicta. Pero si se equivoca, paso al siguiente. A ver, ¿ya tienen los datos? Hagan sus cálculos. Bien, dejo de compartir. Vuelvo a hacer el mismo enlace, por favor. Vamos, vamos. ¿Alguien ya lo tiene? A ver, a ver. Determinar el costo. 6 productos a 890. ¿Cuánto me has dicho? Ya vamos mal. Ya. Vamos por el primero. 5.340. Siguiente. No, pues tiene que ser completo. ¿Dónde está? ¿Alguien que ha hecho el B? Gasto. Inge, yo, A ver, es 5.340, el A, el inciso inciso C. B. Igual, Mal. 5.340. No. Siguiente. ¿Quién? Ay, no. A ver, analicen el primer ejemplo. Dice ahí está el sobrepuesto, es decir, el costo del producto vendido. Ahora sí, Inge, A era ver, 890, inciso B. no. A ver, ¿qué está pasando? Ya vamos a ser conmigo. Creo que no me han captado bien. Nadie, ¿no? El A, Dos mil perfectamente. seiscientos setenta, Lisa. ¿Cuánto? 2.670. Ya, ahora sí, vamos bien por buen camino. 2.000.
670. El C, ¿cuánto? Es 3,600. Ya. Y ¿Y el el D, último cuánto? es 1,780. Muy bien, 1780. Bien, miren, no han podido, dos de sus compañeras se han trancado. ¿Por qué? El inciso B, digamos, un poquito más complicado de hallar el gasto, ¿no? El C y el D, el pérdidas y ingresos, ya, más fácil. Hasta determinar el costo, creo que lo han hecho muy bien. El B, dice aquí bien clarito, es decir, el costo del producto vendido. El gasto va a ser el costo del producto vendido. ¿Cuánto se ha vendido acá? Posteriormente, la empresa vende 3 artículos. Entonces, ¿qué ha hecho su compañera? 3, perdón, 3 por 890. Multipliquen eso y me va a dar 2670. Es decir, el costo del producto vendido. Entonces, solamente se ha vendido 3, pero ¿a qué precio? El gasto va a ser a lo que se está adquiriendo, a 890. Entonces, 3 por 800 me va a dar el gasto 2670. Entonces, para los que no están entendiendo, se los haré aquí al ladito cómo se ha sacado, ¿no? El A simplemente tenían que multiplicar 6 por 890. Es el precio de adquisición por si acaso. Eh, y el C era los ingresos. ¿Cuánto se ha vendido? 3. Pongo 3 por 1200 al precio que, bueno, se está vendiendo, ¿no? Y me va a dar 3600. Y las pérdidas, en este caso, van a ser simplemente los dos productos que están defectuosos. Entonces, multiplico 2, pero al precio de adquisición por 890. Entonces, hacen esas multiplicaciones y les va a dar estos resultados. Ahora está más claro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no haya entendido, por favor? ¿Quién era la última compañera, perdón, que ganó su primer punto? ¿Me da el nombre? Le dice Daniela Marca Yugra. Daniela Sí, Magna. Marca Yugra. ¿Yucra o Yucra? Yugra. Yucra. Ah, ok, perfecto. Ajá. Vamos, muy bien. Ya tu primer punto. Dice Sí, sí, escuchó. una consulta. mm, si son 6 productos Ya, y la empresa vende 3 artículos ya. a 1200, entonces se detecta dos que se encuentran y ahí faltaría uno para que sea 6. Claro, pero ese Después, debe ¿cómo se estar en sumaría? almacenes y no lo han tocado. O sea, debe estar para la venta. Entonces ya no se Simplemente está dando su tomaría en cuenta. reporte de lo que ha adquirido, de lo que se ha Ya vendido entiendo. y cuántos han encontrado defectuosos. Entonces el otro Ah, obviamente que debe estar ahí, pero no se ha tocado. Y debe estar bien porque solamente han detectado 2 de los 6 que han comprado. Entonces no necesariamente quiere decir que, digamos, si compra 10, los 10 tienen que salir a la venta. Saben que siempre se queda uno o dos en almacenes o en la comercial, dependiendo. yo pensé que lo íbamos a dar como pérdida, no sé si, por eso le Ah, no, si consultaba. no te da ese dato, no, solo los datos que te des, haz ahí un juego de números, nada más, con la información que te da. Está bien, le hice muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces pasamos al siguiente. Yo creo que a ver que lo van a hacer más rápido. Vamos a ver quién se gana el puntaje. Ahí está. Tengo una y dos. Ok, a ver. Dice, la empresa Todo Bien adquiere 10 equipos tecnológicos, entre paréntesis, laptops, a bolivianos 4.580 cada uno. Posteriormente, la empresa vende 7 equipos a bolivianos 5.650 cada uno y se detectan 3 productos que se encuentran en mal estado. Lo mismo, determinamos el costo, el gasto, ingresos y pérdidas. Ahí está
cuidado, cuidado. Ahí está. Ahí está la información. Hagan sus cálculos, me dicen yo y me empiezan a dictar. Se equivoca, paso al siguiente. ¿Alguien? Ya. El inciso A, determinar el costo. ¿Me dijiste cuánto? Ya vamos bien. Siguiente, gasto 32,000. Perfecto. Oh, no está escribiendo. ¿Qué pasó? Ahora sí, 32,060. Ingresos, 16. ¿Ingresos cuánto? No, mal. Bueno, licenciada. Dije A ver, ¿quién? 39.550. 39.000 el inciso G. 39,000. 39.550, licenciada. Ah, perfecto, muy bien. Y determinar pérdidas 13.040. 13,000. Ah, 13,740. Ya. Bueno, en los ingresos has tenido falla la primera persona. A ver, ¿quién es el que me ha dictado? José Quispe, A ver, los dos ya. Hasta ahí a cierta parte hiciste bien y el que completó. Los dos. El José compañero y Quispe, el compañero. A ver, José Quispe. José Sí, José Top- Quispe. Quispe. Sí, Ok. Y la compañera Yolanda Yucra. Perfecto. Ya, por lo menos ya están saliendo, ya me están haciendo. Tus ejercicios son bien bonitos y sencillitos. Ya, la siguiente clase vamos a ver cómo les va con los otros ejercicios. Y este es el último. Este es el último. A ver, yo sé que muchos quieren hablar y si me mandan capturas de lo que están haciendo, a mi personal voy aumentando puntitos. Pero antes de que me termine de dictar, digamos, la primera persona. Si yo lo anoto todo y me llega posterior, ya no hay punto. ¿Qué dice? Comercial Estrella adquiere 15 artefactos sanitarios bolivianos, 3,940 cada uno. Posteriormente, la empresa vende 14 de los artefactos a 4,699 cada uno y se detecta un artefacto que se encuentra defectuoso. Determinar el costo, el gasto, ingresos y pérdidas. Empiecen a calcular. ¿Alguien? dije, Yo, dice
Es 59.100 y 59.100. Ya, siguiente. el B 55.160. Ya, el siguiente. 3.940. ¿Cuánto? 3.940. No. ¿Qué pasó? Tenemos ingresos Inge A ver. 65.786. Muy bien. 786. 65.786. ¿Y el otro? Y la pérdida sería el mismo precio de 3.940. 3.940. Perfecto. A ver. Ya. Los dos compañeros. A ver, el primero que estaba, me ha José dictado. Quispe, Quispe. José Quispe, Quispe. Ah, ya van 2 puntos. Mire, un ratito se ganó 2. ¿Y ahí el otro compañero? Diego Roger Flores con Flores. Diego Flores. Ok. 1. Ya. Recién me han llegado. A ver. Ya, a ver. Ya. Bueno, por esta vez y por primera vez voy a aceptar. Vamos con Cristian, Bacari y su compañera o compañero en este caso, su compañero. ¿Choque? Sí, que a veces no puedo a toditos con este y bueno, ya por lo menos el WhatsApp me va a ayudar. A ver, ya, vamos por arrancar la materia, voy a aceptar este último marco. Ya, listo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas se han ganado puntitos. Muy bien, chicos. Entonces, miren, estos los conceptos a mí lo que más me interesa y que siempre me diferencien costo, gasto, ingresos y pérdidas. ¿Ya? Y estos son pequeños ejemplos. Voy a meter así en el en el examen, pero teórico. ¿Ya? Voy a decir solamente uno, digamos, un ejemplo así, y voy a decir cuánto asciende el gasto. No voy a poner todos los incisos. Si ustedes me escogerán, voy a poner del A hasta la C, digamos. Voy a ir modificando. Y ustedes, como me han resuelto ahorita, me resolverán en el momento de estar dando su primer parcial y escogerán la opción correcta. ¿Ya? Entonces, esto no es para que se me olviden. Tienen que practicarlo porque voy a meter, ya me estoy adelantando, cuando estén dando su examen teórico. Porque esto nada que ver con el examen práctico, esto es muy sencillo. Ya en el práctico me van a ver que ya un poquito ya las cosas no son tan rápidas como aquí, ¿no? Pero ayuda y es lo que yo quería que ustedes me diferencien estos conceptitos. Bien, ¿cómo les ha ido a los demás? ¿Quieren que lo haga? Está muy entendido porque con esto estuviéramos concluyendo el tema 2, que es tema 1 y tema 2 teóricos. Ya el tema 3 entramos ya recién a lo que sería la parte práctica en cuanto a resolución de ejercicios que se presentan en una empresa. Ay, William, William Quispe, a ver ya. Ok, vamos a iniciar bien la materia. ¿No hay preguntas? en el determinar el gasto no lo entiendo muy bien, que digamos. El ¿Qué me gasto, sí está, explica? creo que la mayoría, bueno, algunos están teniendo problemas en esto de determinar el gasto. Simplemente apliquen este concepto que les he puesto acá. Mire, el gasto va a ser el costo del producto vendido. El costo del producto vendido. ¿Dónde está? Entonces, el costo, dice. ¿Cuánto ha sido el costo? Se ha adquirido cada artículo a 3.940. Y me dice que es del producto vendido. ¿Cuántos productos se han vendido? La empresa vende 14. Entonces, ¿qué ha hecho su compañero? Simplemente multiplicar 14. Ahí vamos a ponerlo. 14 por el costo.
¿A cuánto ha sido el costo de cada, bueno, de cada artefacto en este caso? 3.940. Y les va a dar 55.160. ¿Ya? Entonces, el gasto va a ser el costo de los artículos vendidos. Vendidos. Solamente se va a agarrar de los que se han vendido, ¿no? Lo mismo pasó aquí, en el anterior ejemplo de todo bien. ¿Dónde está el gasto? El costo de los productos vendidos. ¿Cuánto se ha vendido? Posteriormente la empresa vende 7, dice. Entonces, ¿qué ha hecho aquí? Simplemente ha multiplicado 7 por, a ver, ahí va, por el costo. Cada laptop, ¿cuánto valía? A 4.580. Entonces, ha multiplicado 7 por 4.580 y le ha dado como resultado 32.060. Ahora sí está un poquito más, mejor entendido. Sí, Lice, gracias. Muy bien, muy bien. Te escucho un poquito lejos. ¿Mi audio va bien contigo o igual me escuchas lejos? Está bien, Lice, está bien. Ah, ok, perfecto. ¿Alguien más tuviera alguna duda o pregunta sobre esta parte? Nadie. Bueno, entonces espero que que esta parte del plan de cuentas y sus movimientos haya quedado claro, ya que les decía que este tema exclusivamente es un recordatorio de lo que se ha visto en contabilidad general, porque existe el mismo tema, plan de cuentas y sus movimientos, simplemente que le he agregado la partecita de los ingresos y gastos que vamos a manejar mayormente en cuanto a las cuentas, cuando estemos haciendo ya los asientos contables. Bien, entonces yo voy a volver a verificar esto de la plataforma porque no estaba habilitado, estaba con lo del anterior, seguía creo que la misma información y no estaba habilitado, o sea, no estaba bandeja vacía para que yo pueda subir la información. Entonces, si no está así hasta, hoy día somos miércoles, hasta mañana, voy a pasarles para que ustedes vayan ya armando su cuadernito, el tema 1 de lo que hemos avanzado la anterior semana, y les voy a pasar este PDF del tema 2 para que también lo imprima. Y más que todo, quiero que ustedes tengan a la mano el plan de cuentas, ¿ya? Y ustedes vayan incluso tachándolo así con un marcador resaltador desde acá, desde el punto 4, cuenta de resultado. ¿Ok? He ampliado unas cuantas, pero no son muchas, pero las que más vamos a trabajar. Vamos a trabajar y nos va a dar bastante, que les digo, vamos a hacer bastantes ejercicios con estas cuentas y vamos a movernos muchas ya en la parte práctica, ¿ya? Entonces, por favor, esto necesito para la siguiente calculadoritas. Han visto que hemos trabajado ya hoy día y su plan de cuentas, ¿ya? Vamos a ver, como les decía, vamos a trabajar con las ventas. Ventas va a ser una de las más sonadas en cuanto a el estadito de resultados que vayamos a elaborar. Y vamos a trabajar unos 3 estados la siguiente clase y van a ver cómo vamos a ir trabajando y voy a hacerlo en Excel. Los que quieren pueden guiarse con eso o en el cuadernito, no hay problema, pero sí aclarando que me respeten siempre las columnas que yo vaya a utilizar o cómo vaya a ser sumar o restar, es muy, muy importante. ¿Ya? Y si me van a, creo que me faltaban en el grupo que voten 2 o 3 personas que han ingresado recién. Los que me han escrito les he agregado al grupo. Aún así, si votaran por la opción 1, no modificaría nada porque, bueno, oficialmente ha ganado la opción número 2 en cuanto a porque yo calculé lo que serían sus notas finales. Ya, entonces, como les digo, si aunque votaran esos compañeros nuevos que han ingresado, simplemente o escogieran la 2, en todo caso ya ganó la opción 2 y recalco. Ahí estaría auxiliatura con 10 puntos. Entonces van a tener mucho cuidado. Cuidado lo estén tomando a juego, porque el compañero el anterior semestre incluso no ha puesto notas a varios y se han quejado conmigo, pero yo ya no puedo hacer nada. Es una autoridad que se le da al auxiliar, por eso tiene la
materia en cuanto a eso y no puedo hacer yo nada. Ya, si pasaron clases, él tendrá su asistencia, si dieron alguna práctica, él también tendrá. Y bueno, simplemente a mí me pasa la nómina con las notitas ya. Otros se sacaban 8, otros se sacaban 5, les decía que había nota de 2, hasta de 1 punto, pero ya es cosa del auxiliar, yo ya no puedo hacer nada. ¿Ya? Entonces ganó la opción 2 y a eso yo me voy a regir en cuanto al primer parcial, al segundo, al final. Y esto quiero aclarar para los que son alumnos nuevos que no me conocen. Las prácticas, por si acaso, voy a hacer los simulacros. Les hago dar simulacro del primer parcial, les hago dar simulacro del segundo y les hago dar simulacro del examen final. En los simulacros, lo que yo hago es que ustedes se preparen para que den un buen primero o un segundo, incluso un final, que tengan buena nota, ¿no? Y esos simulacros para mí va a valer como práctica. El simulacro 1 será la práctica número 1. ¿Eso qué quiere decir? Que están obligados a resolverlo y a subirlo a la plataforma. ¿Ya? Todo es con tiempo. No es que quiere decir que tengo mi simulacro y lo voy a hacer mañana. No. Yo lo habilito. Si nuestra clase empieza a 2 de la tarde, es hasta las 5, pues ese tiempo va a durar su simulacro. ¿Ok? Entonces tienen hasta las 5 de la tarde para subirlo a la plataforma. Saben que yo habilito la plataforma y se cierra hasta máximo 5:30, les puedo dar tolerancia para que lo suban a la plataforma. Entonces tengan mucho, mucho cuidado con esa parte. Pueden pasar contingencias, puede pasar que justamente el internet se les va y todo lo demás. Peor aún cuando me estén dando el examen teórico. El teórico, como les digo, vale de 10 minutos a 15 minutos. Entonces, si ustedes no tienen buena, que les digo en cuanto a resolución del internet, una buena señal, y me dicen, licenciada, se me ha cortado. Entonces, para mí va a ser muy, muy difícil incluso a volvérselos a habilitar. Yo simplemente pongo una sola vez. Ustedes ingresan a la plataforma y empiezan a dar su examen. Y si les pasa algo, bueno, chicos, yo no voy a responder. Estoy recalcando desde ahora y voy a volverlo a hacer cuando tengamos la fecha de exámenes. Siempre pongan un horario que ustedes tengan buen internet, un buen lugar, estén bien concentrados y lo den. Porque yo solamente pongo un solo intento. Entonces, si en ese intento no hicieron nada o qué sé yo, como les digo, puede pasar cualquier cosa, difícil para mí va a hacerlo porque es para todos. La ley es para todos. Entonces, téngalo bien claro eso ya. Entonces, no voy a hacer, digamos, excepciones por ninguno. ¿Ok? Bien, entonces, si no hay preguntas, dudas, estuviéramos concluyendo nuestra clase y como les digo, voy a esperar hasta el día de mañana más, voy a hacer la consulta, si el sistema lo van a habilitar. En caso contrario, les voy a pasar al grupo de WhatsApp los 2 temas en PDFs, incluso las diapositivas más si gusta. ¿Ok? Está bien, Inge. Muy bien, espero que haya quedado todo claro, pero si no, si hay algunas dudas, dígame ahora o me puede